Resolviendo problemas en OmegaUp. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaUp. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al problema de la semana. El problema de la semana, Pepito y las cadenas, nos indica que vamos a recibir dos cadenas y lo que queremos es convertir la cadena S en la cadena X. ¿De qué operaciones contamos? Solamente de eliminar caracteres, pero eso sí, elegimos un carácter, tenemos que eliminar todas las ocurrencias de ese carácter en la cadena S. Y si al final nos podemos llegar a la cadena X, lo habremos resuelto y tendremos que imprimir posible y en caso contrario, imposible. Entonces creo que será muy claro una vez que veamos los ejemplos. Aquí los ejemplos que nos están dando son sencillos. Por ejemplo, nos muestra una cadena inicial, una cadena S y sur, que debemos de llegar a la cadena sur. Así que aquí lo que optamos es borrar la I y vemos que no hay más I's, así que nada más tenemos que borrar esa primera. Y la cadena T, no hay más T's, borramos esos dos caracteres y al final nos queda sur, por lo tanto es posible. Y ahora, por ejemplo, el siguiente caso que es imposible es coding cop y vemos que cop sí pertenece, sí existe dentro de coding cop. No nos vayamos con la finta con que la contenga sea suficiente, sino de revisemos si en efecto al eliminar los caracteres que nos sobran, no eliminamos uno que pertenezca también a la cadena X. Y veamos que aquí es el caso de que tenemos la C mayúscula. Ojo, importante, aquí nos dicen que sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si fuera C minúscula no afectaría, pero es C mayúscula, por lo tanto, y nos está sobrando. Si elegimos borrarla, estaríamos borrando también la C de cop, haciendo imposible formar ya la palabra. Y si elegimos no borrarla y borramos las demás, pues entonces al final tendríamos C cop, por lo cual es imposible llegar a esta cadena. En el caso de México, igual que Itzur, nada más tenemos que borrar la I, la C y la O, que nada más tienen una ocurrencia. Algo también importante, aquí no tenemos el caso, pero es de que los caracteres de la cadena X deben de estar en esa secuencia, no se vale mover los caracteres de un lugar a otro. Así que la idea que se me ocurre para resolver este problema es ir iterando sobre los caracteres de S y si pertenecen a la cadena X a la que tenemos que llegar, sabemos que no podemos eliminar, porque si le movemos un carácter que pertenece a X, borraríamos el carácter que va en X y entonces sería imposible eliminarla. Entonces, si existe, vamos guardando ese carácter, vamos guardando esos caracteres en ese orden, en una cadena temporal, y si no existen, simplemente nos los saltamos. Y al final, si lo que nos sobra es igual a X, entonces quiere decir que sí sea posible, y si no, es imposible. Empecemos a codificar esto. Muy bien, entonces aquí voy a empezar declarando mi librería string para leer cadenas y el namespace. Y ahora sí, con esto yo puedo declarar tres cadenas. Las dos que vamos a leer, string S, que es la primera, X, que es a la que queremos llegar, y una res, que es el resultado, después de que vayamos identificando si alguno de esos caracteres S van a pertenecer a X o no, y así ir formando nuestro resultado. Para ir iterando sobre S, se me ocurre a ocupar una forma simplificada con esta instrucción auto que identifica de qué tipo es automáticamente cada una de las variables de un contenedor, como por ejemplo S, que es string. Y entonces con esto, sin tener que referirnos a índices, este for va a ir entre cada elemento de S y lo va a ir asignando a C, y C va a ser de tipo char porque S, al ser un string, está formado por chars. Entonces, de esta manera podemos ir obteniendo en C cada uno de los caracteres en el orden que van apareciendo. Y luego, para ver si se encuentran, si este carácter pertenece a X o se encuentra en X, entonces simplemente vayamos a X, find C. Y si esto es igual a, o más bien es diferente de -1, quiere decir que sí existe en X este carácter, por lo tanto no lo puedo borrar, por lo tanto tiene que ser parte de mi respuesta. Así que digamos que respuesta va a ser, vamos a ir concatenando el carácter C. Aquí iniciemos definiendo que mi respuesta sea igual a una cadena vacía. Muy bien,
Con esto al final ya tendríamos una respuesta y tendríamos que ver si esa respuesta es igual a X o no. Y si es igual, imprimir posible, y si no, imprimir imposible. Voy a hacer la misma línea donde imprimo, donde aquí el cout, y voy a, en un if de línea, comparar si mi X compare res es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que son iguales. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir la palabra posible. Si no son iguales, va a imprimir la palabra imposible. Y el salto de línea. Muy bien, con esto ya resolvimos el primer caso. Pero si se fijan, aquí vamos a estar recibiendo no solamente una pareja SX, sino varias hasta que lleguemos a un 0. Para identificar ese 0, me voy hacia la descripción de la entrada, donde dice que S puede ir de 3 a 100 caracteres. Y si se fijan, este 0, si vamos leyendo iterativamente SX, SX, caería en una S. SX, 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 S. Así que si S tiene que ser 3 y de repente ya tenemos una S que tiene una longitud de un carácter, querrá decir que ya podremos escapar de nuestro programa, habrá nuestro programa terminado. Muy bien, y bueno, desde luego aquí definí las variables, pero no las leí. Entonces leo primero S y después sé que voy a tener que leer una X. Pero esto debe de ir adentro de un ciclo, verificando que si mi S, su longitud, es siempre mayor o igual a 3. En caso de que tal vez al principio no tenemos ni un caso y nos mandan nada más un 0, entonces no entraría al ciclo para nada. En caso contrario, pues entonces quiere decir que sí va a haber una X después y vamos a jugar en este ciclo. Ahora bien, aquí al final debería de leer mi siguiente S o X o el 0, que sería el de salida. Muy bien, pues vamos a probar los ejemplos. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar en sample.in, y para que al momento de correrlo nos aparezca palomita aquí en sample, voy a también copiar la salida esperada para ese caso de entrada. Entonces voy a repasar aquí el 3. Nada, se copió completo. Ahora sí. Espero. Posible, imposible y posible. Ahí está. Y ahora sí corramos y veamos qué nos arroja. Posible, imposible, posible. Tenemos palomita. Parece que sí funciona. Entonces revisamos. Tenemos nuestro ciclo. Aquí voy a identarlo adecuadamente. Primero leo una S, entra al ciclo siempre y cuando sea mayor o igual que 3. Leo la X, limpio mi variable resultado con una cadena de expresión. Con esta forma resumida de un ciclo for, voy iterando entre cada uno de los elementos de S, que van a ser tipo carácter. Checo si ese carácter pertenece o existe en X. Si existe, lo concateno a res. Si no, me lo salto, que sería como eliminar todos los caracteres que no pertenecen a X, y al final checo si lo que tenemos en resultado es igual a X. Por ejemplo, aquí en CodingCup, como lo hemos dicho, pues dejaría la palabraccop en res, lo cual es diferente de cop, por eso nos marcaría imposible. Muy bien, pues ahora vayamos a probar si con este código resolvemos el 100% de los casos. Y tenemos una C. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por resolver este problema. No olvides que tenemos más cursos con los que puedes seguir aprendiendo en omegaup.com. Nos vemos la próxima semana.